Hace algunos años escuché una historia sobre una mujer que por causas que desconozco, junto con sus 8 hijos y una gran pobreza, le tocó enfrentar la vida. Entonces ella empezó a observar qué cosas tenía y se dio cuenta que lo único que poseía era saber cocinar. Así es que empezó a vender almuerzo entre sus vecinos y sus amigos y poco a poco se convirtió en la dueña de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte acerca de cómo con solo un poco es suficiente para salir de grandes crisis. Bueno, pero ¿cómo con tan solo un poco podemos superar una crisis o salir de la escasez? Miremos qué dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. En la palabra del Señor está escrito lo siguiente: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora, resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. La palabra de Dios nos muestra que para ser extraordinariamente bendecido por Dios con lo mínimo, necesitamos, número 1, acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos muestra a una mujer que está enfrentando una crisis, una dificultad muy grande, y que lo primero que hace ella es buscar a un hombre de Dios. La crisis que ella está viviendo es que su esposo ya no vive. Por tal motivo, la crisis es grave porque una mujer que hubiese perdido a su marido, era difícil que alguien se hiciera cargo de ella. Y esa es la primera crisis que hay ahí. Bajo estas circunstancias, ella acude a un hombre de Dios para de esta forma encontrar solución a la situación que está viviendo. La situación que ella está viviendo, aparte de perder a su esposo, es que ha dejado una gran deuda, es la herencia que le ha dejado su esposo. Y para poder pagar esa deuda, solo queda una solución, y es que sus hijos sean tomados como esclavos. La situación realmente es difícil, es complicada, pero acude a la persona indicada, acude a la persona que realmente puede ayudarla. Y si uno quiere con lo mínimo lograr algo grande y ser bendecido por Dios de forma extraordinaria, necesita acercarse a Dios. Te invito que bajo cualquier circunstancia de escasez no acudas al prestamista, sino que juntos acudamos a Dios. Este es el primer paso. Recordemos, solo un poco, algo mínimo, será suficiente para superar la escasez, para superar la crisis, para superar cualquier problema, cualquier circunstancia en la vida. Dijimos que, número 1, para superar la escasez con tan solo un poco, acércate a Dios, acerquémonos a Dios. Número 2, con tan solo un poco será suficiente, con algo mínimo, no muy grande, será suficiente. La palabra del Señor nos muestra que es muy importante la pregunta que le hace Eliseo, creo que con el propósito de 2 cosas. Primero, descubrir qué tiene, y segundo, colocar su fe en Dios para que con eso que tiene pueda superar la escasez. Entonces, el profeta Eliseo, en el versículo 2, le dice a ella, una vez que se ha acercado, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Y luego, ¿qué tienes en casa? La primera respuesta que ella le da es la que generalmente nosotros usamos para responder cuando no tenemos algo.
le dice: tu sierva no tiene nada en casa. Pero luego ella dice: solo un poco de aceite. Creo que esa era la intención de Eliseo, que ella pudiera descubrir qué es lo que tiene, no importa qué tan grande sea. No necesitamos de mucho. Mucha gente ha empezado a hacer grandes empresas quebrados, en ocasiones sin posibilidades ni siquiera de que el banco le preste. Son momentos difíciles, son momentos complicados, y leí en el diario El País que después de la pandemia, o en esta temporada de la pandemia, a los pobres que hay se sumarán aproximadamente 700,000 más. ¿Por qué razón? Por el trabajo. Y aquí es donde será importante que miremos qué es lo que tenemos. Tú tienes algo, por pequeño que sea. No tienes aceite, no tienes dinero probablemente, pero tienes ideas. Tienes algo, sabes hacer algo. Ese algo que tú puedes hacer quizás sea muy importante para otra persona. Y la propuesta que le va a hacer Eliseo, una vez que ella descubre qué es lo que tiene, le parece una locura. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado ya tanto a la pobreza que pensamos que ese va a ser el estado final de nosotros. Y de pronto vemos que alguien que no sabía mucho, que llevaba el mismo tiempo, logra superarse, y empezamos a analizar cómo se superó con algo muy chiquito, con algo muy pequeño. Empezó a estudiar, empezó un negocio. Y muchas veces no se requiere dinero. La mujer que les comentaba al principio en la historia, con sus 8 hijos, ella lo único que empezó a ver era qué tenía, qué sabía hacer. ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? Eso será suficiente. Y lo segundo, como te digo, es una locura lo que va a hacer Eliseo. Una vez que ella descubre qué es lo que tiene, le dice: vea, mija, vaya por todo el barrio y pida ollas prestadas bastantes y vacías. Eso es una locura. Eso es una locura. Quizás lo que hoy te diga parece una locura. No vengo a darte un ejercicio mágico, unas claves mágicas, porque creo que no las hay. No vengo como el gurú para solucionar tus problemas. Pero cuando miro la palabra del Señor, esta palabra, en ella descubro que no necesito mucho para salir de la escasez. Solo un poco. Empieza a preguntarle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos muestre qué es lo que tenemos. Y con eso, por más pequeño que sea, será suficiente. Recordemos entonces, número 1, en momentos como estos, busquemos a Dios. Número 2, con lo mínimo, con lo poco, podremos superar la escasez. Y número 3, si nosotros lo usamos, si nosotros activamos eso que tenemos, algo extraordinario va a ocurrir en nuestras vidas. Una vez que descubre lo que tiene, el talento o el aceite, ella hace básicamente 3 cosas. Porque uno a veces le dice a la gente: haga esto, pero la gente no lo hace. ¿Qué hace ella? 3 cosas. El poquito lo usa. Lo primero. Empieza a llenar las otras ollas. Número 2, involucra a sus hijos. Involucra a los de tu casa. Ella no llama a otras personas. Ella atiende lo que dice el profeta. Él le dice que se encierre con sus hijos, porque a veces llamar a otro, involucrar a otros, la crítica, que no le parece, que no lo va a hacer, que yo vi una persona que quebró, que no sé qué más. Involucra a los que te pueden servir, a los que te pueden ayudar, a los que se sientan parte. Así han empezado grandes empresas. Y lo tercero, ten fe, porque la Biblia dice que al que cree,
todo le es posible. Si has buscado a Dios y Dios te ha dicho qué hacer, cree que con eso poquito que tienes, Dios te va a bendecir extraordinariamente. Y yo creo que Dios te va a bendecir extraordinariamente. Y yo creo que Dios nos va a bendecir extraordinariamente. El aceite empezó a fluir, las ollas se empezaron a llenar. De pronto, cuando terminó la última, su hijo le dice: mami, se acabaron las ollas. Y el aceite dejó de correr, ya era suficiente, no necesitaban más. Y a veces queremos más y más y más y más, era suficiente. Entonces, ¿qué hace ella? Va y le cuenta al hombre de Dios. Eliseo significa Dios salva, es un hombre que declara la palabra y se cumple. Ya suficiente aceite. Y Eliseo le dice en una sola palabra: administra. Le dice: ve, paga a los deudores lo que debes, págalo todo, no más deudas, liquida todo. Y luego le dice el autor sagrado a ella: con lo que quede, ve, vive tú y tus hijos, vende para tener el dinero para pagarle a las personas que le debes. Y luego le dice: con lo que quede vas a vivir tú y tus hijos. La bendición de Dios será tan extraordinaria que con eso mínimo que tienes, si lo usas, si involucras, si crees, el Señor te bendecirá extraordinariamente, nos bendecirá extraordinariamente. Tiempos de crisis, pero tiempo de oportunidad será otra predicación de la cual estaremos hablando. Es un momento difícil, es un momento de escasez, pero con eso mínimo que tienes, el Señor te va a bendecir grandemente. Permíteme orar por ti en este día. Padre Celestial, bendigo tu vida, bendigo tu casa. Te pido que nos ayudes a juntos descubrir qué es eso mínimo que tenemos para multiplicarlo de una forma extraordinaria. No será mágico, pero sí podrá ser una realidad si nosotros te creemos. Te bendigo y bendigo tu casa en el nombre de Jesús. No te olvides de suscribirte, de darle like, de opinar, porque eso nos retroalimenta.